Bendiciones. Es un placer estar aquí nuevamente a través de ese espacio. Gracias por tu tiempo, dedicarle a ver estos videos. Por favor, espero que le des like y te suscribas para así poder llegar a una mayor audiencia. En el día de hoy vamos a iniciar una serie que es sobre las 7 plagas de Apocalipsis. Vamos a hablar del contexto, vamos a ver algunos paralelos anteriores y cómo tienen un mejor desarrollo ya en el tiempo del fin. En este canal nos enfocamos en la verdad presente, en esos mensajes distintivos, especialmente para los eventos del tiempo del fin. Pero antes de comenzar formalmente, vamos a pedir la bendición de Dios. Oh Dios, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. En este momento te suplicamos una doble porción de tu Santo Espíritu, que pueda descender, oh Dios, sobre mi persona y que las palabras que yo vaya a decir sean tus palabras, ese mensaje que tú me has dado, oh Dios. Y al igual a las personas que reciban este mensaje lo puedan recibir y les sea de gran bendición. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios le hizo una promesa a Abraham. Si vamos al libro de Génesis, que es el marco que vamos a coger de referencia para poder estudiar las plagas. En la Biblia se menciona las plagas del Éxodo como un castigo. Pero es Génesis 15 que nos da el marco de referencia a la profecía. Vamos a ir allí, acompáñate, busca tu mascota, libro, Biblia, un cuaderno, un lapicero, anota esa cita, márcala para que le saque mejor provecho. Es mejor tinta borrosa que mente prodigiosa. Y nos dice, entonces, Génesis 15, 13 al 16. Entonces dijo Jehová a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Anoten esa fecha, 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. De este texto podemos ver algunos detalles. Primero, los 400 años. Hay una profecía de tiempo determinada. Dios dice, son 400 años que tu pueblo va a pasar allá, en tierra ajena y lejana, serán tratados de una manera muy rigurosa, muy mala. Y esos 400 años, pero dice Dios que juzgará a ese pueblo. No se menciona el nombre del pueblo, pero todos sabemos que fue Egipto, porque ahí fue que peregrinó el pueblo de Israel, conforme nos dice el libro de Éxodo y los registros históricos. Pero ese plazo, ¿cuál era el objetivo? Fíjese, era un plazo de sufrimiento para el pueblo de Dios. Iban a tener que pasar por ese sufrimiento. Ahí se iban a expandir como nación, se iba a formar la nación. Iban a durar ese periodo de tiempo por un lado. Muchas veces nos enfocamos nada más en esos 400 años para el pueblo de Israel. Pero hay otro lado también. Dice, la maldad del amorreo no ha llegado a su fin. Es decir, los que vivían en la tierra prometida en Canaán, Dios le dio una gracia de 400 años para que esa persona se arrepintiera. Dios no tiene a ti sí, a ti no. Dios no hace excepción de personas. Al amorreo, al eteo, a toda esa persona Dios lo ama. Dios ama al adventista, al evangélico, al pentecostal, al católico, al ateo, a todos los ama. Y le da su misericordia para que así puedan ser salvos. Y hay un plazo para todo. Hasta la misericordia de Dios tiene un límite. Entonces, por otro lado, de este mismo lado, ese plazo de los 400 años era para Egipto. ¿Por qué? Porque ellos abusaron del pueblo de Dios y van a tener su castigo.
Fíjense que la historia de Génesis nos dice, los capítulos finales, que José fue allá y le pidió al faraón que le diera un poco de tierra en Gosén para que ellos pudieran hacer la ganadería como un tipo de acuerdo comercial, una sociedad. Pero luego murió ese faraón, se olvidaron de José, de todo el favor que le hizo y de todo, y ese pueblo que entró voluntariamente lo hicieron esclavo. Qué cosa, ¿eh? Bueno, seguimos. En el libro de Éxodo, hablando de ese plazo, fíjese que Génesis 15 nos dice que son 400 años, pero vamos a ver qué dice Éxodo 12, 40, 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todos los huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Fíjense que aquí hay una diferencia de 30 años. Génesis nos dice 400, Éxodo dice 430. ¿Cuál de los dos es correcto? Los dos son correctos. Que fíjense que dice la profecía de Abraham en Génesis: a tu descendencia pasará ya. Cuando esa profecía fue dada, Abraham tenía 75 años y no había nacido la descendencia prometida. ¿Cuál era esa descendencia prometida? El hijo de la promesa. Era Isaac. Él nació después, a los 100 años de Abraham. Entonces vemos cómo la Biblia, a veces esas pequeñitas incoherencias, cuando uno la analiza bien, siempre hay manera de cómo entenderla mejor. Pero fíjense que justamente eso era un periodo de gracia. Cerrado esto, entonces dice la Biblia, y Dios se acordó y oyó el clamor de Israel. Es decir, ya cuando Dios interviene, pasado el plazo de la profecía de los 400 años, es para ejecutar esos juicios que menciona Génesis 15. Es decir, ya ahí el pueblo egipcio cerró, incluyendo el faraón. ¿Qué nos dice Éxodo 6 y 8? Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad, yo Jehová. Fíjense, habla de juicio, un juicio grande para esa tierra prometida. Es Dios que se comprometió. Y respecto al faraón nos dice en Éxodo 7, 3 y 4: y yo endureceré el corazón de faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Fíjese, les dice señales. Esas señales y maravillas se refieren a las plagas. Era para que él pudiera reconocer, y nunca. En cuando dice endureceré el corazón de Faraón, no es que Dios quería que Faraón se perdiera. Hay personas que creen que la vestían para perdición. No. Esa es la manera de la Biblia expresar cuando una persona rechaza un mensaje de Dios. El corazón se endurece. Cuando no, dice la hermana White, una cita, rechaza sobre la verdad, sobre la luz. Descuidar una luz es rechazarla. Ahí él tuvo una luz, ¿sabe lo que es Moisés hablarle, hacerle toda esa señal? Y su corazón se endureció. Pero fíjate que dice: y sacaré a mis ejércitos. Una pregunta: ¿cuál ejército? El pueblo de Israel no era guerrero, no tenía ejército. Fíjese, esos detalles, ahí tiene que prestar atención, esos detalles tiene que agarrarlo así. ¿Cuáles ejércitos? Se refiere a los ejércitos celestiales. Cuando habla de los ejércitos de Dios, no es el pueblo de Israel, son los ejércitos, los ángeles poderosos. Entonces, esos ángeles que acompañaron al pueblo de Dios, que los protegieron, iban a salir de Egipto junto con el pueblo de Dios. Vemos que hubo 10 plagas
en el libro de Éxodo lo menciona. El número 10, como hemos visto en la Biblia, es un número de plenitud. Las 10 vírgenes, las 10 plagas, completo. Un número redondo. Entonces, ¿cuáles fueron las 10 plagas? Plaga de la sangre, de ranas, de piojos, de moscas en el ganado, de las úlceras, de granizo, de las langostas, plaga de las tinieblas y plaga de los primogénitos. Vimos que esta última generación de en Egipto, del pueblo de Israel, ellos vivieron durante esas plagas, pero ellos no perecieron en las plagas. Dios los protegió y los sacó de Egipto. Y eso es una señal de lo que va a pasar al final. Cuando se acabe la misericordia de Dios, que venga las plagas, el pueblo de Dios no perecerá. Vamos a sufrir, pero no pereceremos y Dios nos sacará a la Canaán prometida. Gloria a Dios. Pero aquí, si nos fijamos, después de las plagas es que viene la destrucción. Es decir, las plagas venían siendo como juicios parciales. Pero ya, ¿qué nos dice Éxodo 14:28? Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Ahí fue que Dios ejecutó los juicios. Entonces, dado este contexto general de las plagas, ya podemos entrar más fácil a las plagas de Apocalipsis y vamos a ver algunos detalles interesantísimos, algunos paralelos. Incluso también tomaremos parte de lo que es Mateo 24, el hermano Popilo predicó sobre eso, un tema muy bueno, donde habla de la destrucción de Jerusalén. Vamos a ver que es un reflejo pálido de lo que pasará al final. Entonces, las plagas del Apocalipsis son 7. No son 10, son 7. Recuerden que en el Apocalipsis el número 7 es el que más se repite. Vamos a ver, piensa tú en tu casa, actívate. ¿Cuándo ve el 7? 7 lámparas, 7 candeleros, 7 ángeles, 7 estrellas. ¿Qué más? Dime. Actívate. 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos. Todo el número 7 es el número más concurrido porque es el número de perfección. Se refleja a Dios, la creación, la semana de creación, los 7 días, el sábado. Vamos a ver una cita de la sierva del Señor, hermana White, de Eventos de los Últimos Días, página 243 y 244. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Terrible. Como los ángeles de Dios dejaron ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de condición se desencadenarán. El mundo entero estará envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente. Hay otras citas también. Fíjense, se acaba la gracia. ¿Verdad? Cuando se acaba la gracia, ahí el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se retira de la tierra. Vamos a ver estas imágenes para entender mejor. Vamos a hacer un paralelo con la plaga de Egipto, con las plagas en el tiempo del fin y los eventos que lo rodean. Bien, la profecía de los 400 años fue dada a Abraham. Nació Isaac, ese fue el punto de partida. Padecimientos injustos en Egipto, sufrieron mucho esclavitud y servidumbre. Ese plazo fue tiempo de gracia, tanto para los amorreos como para los egipcios. La última generación de egipcios en Egipto, de israelitas, ellos sufrieron la servidumbre, pasaron la prueba allá sufriendo, pero Dios los sacó y no sufrieron de las plagas. Hubo un mensaje final, todo se refiere sobre la adoración. El mensaje de Dios a Faraón era: deja salir el pueblo para que me adoren. Y Faraón decía: ¿quién es Jehová? La adoración es un tema importantísimo.
Cuando vino el rechazo del mensaje, como consecuencia vino las plagas y después vino el eventual juicio final, cuando ya vino la destrucción de todo el ejército en el Mar Rojo. Dicho sea de paso, hay veces que nosotros estamos pasando por un Mar Rojo. Puede ser que tú estés en este momento pasando un Mar Rojo, puede ser una crisis económica, un problema en el hogar con los hijos, o un hijo que te esté dando dolor de cabeza, puede ser un cónyuge, tu esposo, tu esposa, en el trabajo hay un jefe, un compañero, esa solución que tú tantos clamas, pero Dios es más grande que el problema. Si tú crees que Dios no puede abrir el Mar Rojo, no va a poder resolver tu problema. ¿Qué tan grande es tu Dios? El Dios, mi Dios, no hay nada imposible. Así que confía en Dios. Ahora vamos a ver el referente a las plagas de Apocalipsis. Jesús dijo, si me fuere, volveré otra vez. Y hace muchas profecías sobre la segunda venida, dice. Y no verás al Hijo del Hombre hasta que venga en su trono y poder, sentado en su trono con las nubes de los cielos. Hay una profecía. Esa profecía de la segunda venida tiene un plazo. Nosotros no sabemos el tiempo, el día y la hora nadie lo sabe, pero hay un plazo determinado. Los periodos históricos del Apocalipsis comienzan después de la segunda venida. El periodo de las 7 iglesias comienza en la época apostólica y se va repitiendo con los sellos y las trompetas. Se van encadenando esos periodos. Es una verdad dicha de diferente manera. El mensaje de adoración de Egipto lo vemos aquí, los 3 ángeles. Primer mensaje, el juicio investigador. Segundo, salir de Babilonia. Tercero, mensaje del tercer ángel, que si alguno recibe la marca de la bestia. Dicho sea de paso, hay un tema que este servidor preparó que fue de gran bendición en la iglesia que lo pedí, que está en este canal. Míralo. También dentro de esos periodos está el sellamiento, así como el pueblo de Israel fue sellado. ¿Cuándo habla de la Biblia fue sellada? Fíjate, piensa, es un tema conocido. ¿Qué pasó en la muerte de los primogénitos? ¿Por qué no murieron los primogénitos de Israel? Exactamente, porque Dios le dijo, haz un sacrificio de un cordero y pon la sangre en los umbrales. Y la sangre será para señal, para cuando pase el ángel de la muerte, pase de largo. Por eso en inglés se dice Passover, pasar de largo. Entonces será la señal. De la misma manera el pueblo de Dios será sellado para estar protegido de esas plagas y de esos eventos. Ahí ya no habrá más muerte. Vendrá un zarandeo. Dios sacará toda la paja para que puedan entrar el fuerte pregón en la ley dominical en sus diferentes etapas. Tanto la etapa voluntaria como la obligatoria, desde la prisión hasta el tiempo de juicio. Fíjense que todos estos temas están en el canal. Hemos predicado sobre el mensaje de los 3 ángeles, el zarandeo, el sellamiento, leyes dominicales, los periodos históricos, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas. Así que aquí hay material para que estemos preparados. Así que si tú no te has puesto al día, comienza, sácale 2 horas a la semana. Tú quieres, agarra un día, dedicarle 2 horas, sentado tranquilo, estudiándolo, analizándolo. O si quieres puedes sacar, la mayoría de los temas son de 30 a 40 minutos, puedes sacar 2 días a la semana para que vayas nutriéndote. Dedícale eso a tu crecimiento espiritual. Luego del cierre de la gracia vendrán las plagas y la segunda venida. Entonces nos faltaría para cubrir el tiempo de angustia, que es dentro del periodo de las plagas. Hay un tiempo de angustia previo que es antes que se cierre la gracia, ahí mismito antes, donde algunos pereceremos. Pero luego que se cierra la gracia, ya la sangre de Dios y la sangre de los santos no tiene sentido dejarlo perecer. Entonces tendremos que predicar el tiempo de angustia de Jacob, conocido como el tiempo de angustia de Jacob. Preparar un tema sobre eso. También sobre la segunda venida de Cristo, la desolación de la tierra y el milenio y la destrucción final. Así que con esto yo creo que cubrimos el panorama histórico.
Muy bien, dicho sea esto, entonces podemos ver otra cita a la sierva de Dios que nos dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, con el decreto que invoca el día de descanso papal, el domingo, será para nosotros una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Fíjense que hace un paralelo la destrucción de Jerusalén en el ejército, porque el imperio dominante era el imperio romano, y eran los ejércitos romanos que pusieron su estandarte. Pero Roma, la bestia, el Papa, es la última bestia, el octavo reino, cuando dominará la misma Roma en sus 12 fases. Cuando venga con el estandarte, la abominación desoladora, esa ley dominical. Esa va a ser la última señal para salir de las ciudades. Pues por tanto, cuando viere la abominación del asolamiento, que fue predicha por Daniel profeta, que estará en lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar nada de la cruz. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Orad pues para que nuestra vida no sea en invierno ni en día sábado. Mateo 24, 15 en adelante. Esa abominación desoladora, esa señal de la abominación desoladora de los ejércitos romanos con su estandarte, es esa misma ley dominical. Isaías 24, 17, 20 nos dice: terror y cima y lazo sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en la cima, y el que saliere de medio de la cima será preso del lazo, porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra. Quebrantárase del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra vacilando como un borracho y será removida como una choza, y agarrarse sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Cita más fuerte. Dios usará a sus enemigos como instrumento para castigar a aquellos que han seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada, equivocada y deshonrada. Evento de los últimos días. Tremendo. Esto no es el contexto general de las plagas. ¿Qué pasará? Se acabará la gracia, entrará una destrucción total. Comenzarán las plagas, dice el hermano White, que no serán universales, sino locales, regionales, porque si no, se acabará el mundo, no quedará nada, no llegaría ni siquiera a la séptima plaga. Entonces, ¿qué dijimos? Cuando Jesús ya deje de interceder en el lugar celestial, en el lugar santísimo, que diga: el que sea justo, que sea justo, el que sea limpio, y que suelte el incensario de oro, que se cambie las vestiduras, el Espíritu de Dios se retraerá y subirá al cielo, y Jesús bajará. Fíjense que trabajan así. Cuando Jesús estuvo en la tierra, el Espíritu de Dios estaba en el cielo. Por eso dijo Jesús: si me fuere, no os dejaré solo, porque os enviará otro consolador. ¿Y en qué momento bajó? Cuando vimos la coronación de Jesús, ese tema es muy importante, Apocalipsis 4 y 5. Después que Jesús inauguró el santuario celestial, que fue coronado como rey, en Hechos 2 fue que bajó el Espíritu Santo. En Apocalipsis 4, la adoración celestial, solo está el Padre y el Espíritu Santo. Apocalipsis 5, ahí entra Jesús y el Espíritu Santo baja. Entonces, mientras Jesús está en el santuario celestial, el Espíritu Santo está aquí abajo. Están así, en extremo contrario. Entonces, cuando se retire el Espíritu Santo y vuelva a Jesús, entonces Jesús viene. Así es que funciona. Entonces, sobre la primera plaga, ¿qué nos dice?
Apocalipsis 16, 1, 2. Entonces oí una gran voz que salía del templo y decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de las iras de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra. Entonces a todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen le salió una úlcera maligna y pestilente. Fíjense, el primer mensaje es sobre las úlceras, la primera plaga. Y a quienes específicamente dice la Biblia que a los que tenían la marca de la bestia adoraban a la imagen, así como los egipcios, así están a ese tipo de personas es que le va a caer. Y la hermana White sobre las úlceras, hablándose de las úlceras de Egipto, nos dice: se le ordenó entonces a Moisés que tomara cenizas del horno y que la esparciese hacia el cielo delante del faraón. Este acto fue profundamente significativo. 400 años antes, Dios había mostrado a Abraham la futura opresión de su pueblo bajo la figura de un horno humeante y una lámpara encendida. Había declarado que visitaría con sus juicios a sus opresores y que sacaría a los cautivos con grandes riquezas. Este acto de Moisés les garantizaba que Dios recordaba su pacto y que había llegado el momento de la liberación. Horno, adoración. Había un horno, había lámpara. Al él descender esa ceniza, tirar esa ceniza, era una señal que Dios le estaba diciendo: se recuerda ese pacto. Y eso le trajo úlceras y sarpullidos. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la sierva de Dios. Cuando se esparcieron las cenizas hacia el cielo, las diminutas partículas se diseminaron por toda la tierra de Egipto y doquiera cayeron producían granos. Hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Hasta entonces los sacerdotes y los magos habrían alentado al faraón en su obstinación, pero ahora el castigo lo había alcanzado también a ellos. Atacados por una enfermedad repugnante y dolorosa, ya no pudieron luchar contra el Dios de Israel, y el poder que habían alardeado los hizo despreciables. Toda la nación vio cuán insensato era confiar en los magos, ya que ni siquiera podían protegerse a sí mismos. Fíjese que Dios comienza la plaga con las úlceras de una vez. ¿Qué pasó? En el Egipto, la plaga de las úlceras vino subsecuente. Los sacerdotes y los magos se habían estado ilesos. Es muy bueno hablar cuando tú no tienes, el problema no te llega a ti. Pero en este caso, Dios comenzó directamente eso. Así como esos sacerdotes egipcios le va a tocar a los líderes religiosos, a esos como dice, oradores, a esos guías. Esos líderes, eso le va a atacar igualito, para que las personas entiendan que confiar en ellos es vano. Entonces, hemos visto que Dios tiene un mensaje especial y el pueblo de Dios no sufrirá de las plagas. Ellos serán oprimidos por los impíos y serán perseguidos, pero las plagas no lo tocarán, así como no tocó al pueblo de Israel las plagas de Egipto. Hemos dicho hasta ahora, Dios tiene una profecía de tiempo que vendrá. En ese tiempo de gracia Dios manda a sus mensajeros. Ahí está el mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje especial de adoración a Dios. Así como el pueblo de Egipto, en el pueblo de Israel en Egipto, tenía un mensaje: Moisés, deja ir a mi pueblo para que me adore. Así también el pueblo de Dios en estos días tiene un mensaje: adorar al Creador que hizo los cielos y la tierra, un mensaje directo hacia el sábado, al Creador de las 7 días, incluyendo el sábado. El mensaje de los ángeles es completo. Habrá también los mismos pasos, habrá un sellamiento como lo hubo en Egipto. Los israelitas fueron sellados. El pueblo de Dios están siendo sellados. Yo sé de paso muchos que se confunden con el sello evangélico que dicen que el Espíritu Santo, tomando Efesios 1:13, no sabiendo que el Espíritu Santo primero es un instrumento, el sello gomígrafo que aplica eso, y es un proceso interno. Cuando el Espíritu Santo trabaja a una persona, uno no lo ve, eso es interno en el corazón, pero así, eso es como la fe, pero se manifiesta en obra.
Entonces igual, ese sello, cuando una persona está sellada internamente, se manifiesta en la obediencia de Dios. Las obras son la consecuencia natural de la fe y la obediencia es la consecuencia natural del sellamiento, donde se expresa a través de guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Interno, externo. Entonces, la gracia todavía hay gracia. Todavía hay gracia. No se ha cerrado, todavía tenemos tiempo. ¿Qué esperas para ponerte a cuenta con el Señor? ¿Es que el Señor es lo más importante? ¿O estás esperando venga la ley dominical cuando ya va a ser demasiado tarde? La decisión es tomarla ahora, el mañana no existe. Pidámosles a Dios estar sellados, dar estos mensajes, formar parte del pueblo de Dios, de este fuerte pregón, para cuando lleguen las plagas estemos preparados para sufrir por el Señor. Pero ese sufrimiento tendrá una recompensa. Y cuando Él venga en nube de la gloria de los cielos, en la nube de los cielos, nosotros podamos decirle, este es nuestro Dios, a quien lo hemos esperado y Él nos salvará. Dios te bendiga. Recuérdate, suscríbete a nuestro canal, dale like, déjame tu comentario y nos vemos en el próximo tema. Oramos. Amado Dios, muchas gracias por esta bendición de poder estar aquí desarrollando estos temas tan importantes que tú nos has dado. Ayuda a que pueda llegar a cada oyente, oh Dios. Bendícelo con su familia y permite, oh Dios, que todos podamos llegar a la unidad perfecta en Cristo, oh Dios, predicando estos mensajes, estudiándolo, oh Dios, sacando tiempo en la mañana, de madrugada, escuchando tu voz y creciendo en la gracia hasta llegar a la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En nombre de Jesús, amén. Bendiciones.